Muy buenos días. Como nos estaba comentando el equipo de El Nuevo Día, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es un webinar. Voy a desactivar un momento acá para poder saludar la pantalla y ya la vuelvo a poner en línea. Este es más que todo, sobre todo, pues un webinar, una conferencia en línea, como lo queréis llamar. Mi nombre es Fernando Basto. Voy a estar con ustedes durante la siguiente hora. La metodología es muy práctica. Por favor, les agradezco, les recomiendo que vayan tomando nota de sus preguntas. Y yo lo que voy a hacer es primero, como todo el desarrollo del tema, por supuesto basado en mi experiencia, que ahorita, digamos, me voy a presentar brevemente. Y al finalizar, pienso abrir un espacio de preguntas, en donde, por supuesto, las vamos a realizar, digamos, a través, digamos, del chat. Vamos a procurar, por favor, mantener los micrófonos cerrados durante esta parte, en especial, dado que puede llegar un momento en donde pues, se puede generar eco. Yo voy a estar, digamos, pendientes también en ese sentido. Y si ustedes desean al finalizar, podemos abrir cámaras para hacer de pronto un registro para redes sociales, etcétera. Pero por lo pronto, si ustedes notan que se les está ralentizando el sonido o el video, pues les recomiendo, digamos, cerrar cámaras, que eso les puede ayudar en ese sentido. ¿Listo? Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar acá. Les recuerdo, vamos a dejar las preguntas hacia el final, y también en alguna parte de la exposición, seguramente yo también voy a cerrar, digamos, mi cámara, precisamente como para ayudarles un poquito en el tema del ancho, digamos, de banda acá. Perfecto, bueno, nuevamente muchas gracias al Nuevo Día por esta invitación. Comenzamos acá. Primero que todo, me voy a presentar. Mi nombre es Fernando Basto, soy consultor, empresario, pues ya tengo dos décadas de experiencia. Comencé en el mundo digital en 1999, desarrollando negocios en este campo, desde el desarrollo de portales en Internet, a agencia digital, consultoría, asesoría, desarrollo de proyectos, etcétera. Hoy principalmente me encuentro como marca personal, digámoslo así. Mis emprendimientos son pues una firma consultora, una red de comunicados de comunicaciones, portales en Internet, pero digamos que a nivel personal soy principalmente consultor y asesor empresarial. Más allá de la academia y de pronto del libro y los más de 250 proyectos que ha podido realizar, este tema que estamos abordando el día de hoy lo voy a desarrollar y espero, digamos, digamos, me dé a entender de una manera muy clara. Yo quiero que hoy veamos esto y que ustedes me escuchen, por favor, como quien oye a un socio, a un colega empresario. ¿Por qué? Porque al igual que la mayoría de ustedes que se encuentran hoy acá, pues por supuesto, también soy empresario, también he tenido preocupaciones sobre todo este tipo de cosas, pero en estas 2 décadas he desarrollado una metodología de la cual les voy a hablar el día de hoy, de supervivencia, digamos, empresarial. He tenido muchas situaciones, tanto a nivel empresarial como personales, pero por supuesto fui, en el buen sentido de la expresión, víctima de la burbuja digital, del 9/11, recesiones, todo ese tema, pero siempre hay salida y siempre hay posibilidades para, como decimos en el argot popular entre los empresarios, pues sacar la cabeza, digamos, adelante. Pero hoy no se va a tratar solamente ya voy a pasar porque no me va a extender hablando de mí. Ese no es el objetivo el día de hoy, hablar de ustedes, hablar de lo que estamos experimentando en estos momentos, y precisamente el marco, digamos, o la metodología de esta presentación es que voy a hacer una introducción muy concreta sobre lo que es la crisis, compartirles un enfoque que ustedes tienen la potestad de recibir y de implementar o no, por supuesto. Por eso les digo que hoy yo les voy a hablar como si fuese el socio de vuestra compañía, como si fuese parte de tu junta directiva, digámoslo así, ¿vale? Entonces, comencemos por acá. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo voy a entrar en materia una vez sobre tips, sobre recomendaciones. Si quieren ir tomando nota, ideal, vayan escribiendo. Y recuerden que al finalizar vamos a realizar todo el tema de las preguntas, digamos, del caso. ¿Listo? ¿Qué es lo primero, digamos, que cuando se presenta una situación? Vamos a cerrarles cámara acá un momentico. Lo primero que tenemos que... perdón, que sí, un burro, perdón, ya. Debe compartir pantalla acá. Lo primero que tenemos que hacer cuando se presenta una situación, ¿qué es? Finalmente reconocerla. Y sí, estamos en lo que se llama una crisis.
estamos en lo que se puede, digamos, reconocer obviamente a nivel global como una situación muy crítica, muy complicada, a la cual, pues es la verdad, hay que decirlo, nadie se lo esperaba. O sea, yo creo que no hay economista, epidemiólogo, no hay gobierno, no hay empresario a nivel global que esperaba que en el 2020 se fuese a presentar una pandemia de estas similitudes, que más de los 180 países que hay en el planeta tuviesen complicaciones en cuanto a este tema, pero que sobre todo esto implicara prácticamente en que nos tuviésemos que guardar por meses, que ya no vamos ni semana ni día, sino por meses en nuestros hogares, y por ende esto impactara fuertemente a la economía. Pero ¿por qué digo que lo primero que hay que reconocer es que esto es una crisis? Porque, y bueno, yo utilizo muchas expresiones, digamos, dentro de mis expresiones como empresario, porque así le hablo tanto a mis clientes que asesoro como a mis equipos de trabajo. Pues esto nos puede pasar como aquella persona que tiene problemas, por ejemplo, el alcohólico. Entonces, si no reconoce su problema, nunca va a poder encontrar la solución. ¿Y por qué quise comenzar hoy por acá? Más allá de dar una definición y decir de pronto frases que si bien pueden ser motivacionales, de la crisis vamos a salir, vamos a hacer todo este tema, no. Yo lo veo con un enfoque empresarial de la siguiente manera. Y es que nosotros tenemos en este caso, aparte, digamos, de decirlo así, de reconocer lo que es este tema, digamos, de la crisis, lo que nos va a permitir realmente es afrontarla desde el punto de vista, entiéndame una cosa, de no relajarnos. Les voy a contar una anécdota. Hace 5 semanas, más o menos cuando comenzó toda esta situación, yo tuve la oportunidad, obviamente, comencé a reunirme con muchos empresarios como ustedes. Y recuerdo que, digamos que algunos de ellos, pero especialmente uno, me dijo algo que yo, bueno, quedé como que, ¿qué pasó aquí? Y me dijo, no, mira, yo sé que ya va a ir cuarentena, pues yo estaba esperando unos días así para irme a descansar, mandé a los muchachos, él está en el sector comercio, a la casa, y yo creo que hasta el 14, 15 de abril abrimos y no pasó nada. ¿Qué pasa en ese momento? Ese es el empresario, y lo digo con todo respeto y con toda consideración, pero que definitivamente no está entendiendo la verdadera situación, la verdadera, digamos, problemática que está viviendo el planeta a nivel global. ¿Y a qué me refiero con este punto? No se ha dado cuenta que esto ha sido un impacto a nivel de la economía, del comercio exterior, de las relaciones humanas, del comportamiento del consumidor, etcétera. Y el empresario que si inclusive al día de hoy no ha caído en cuenta que esto es un tema que cambió el planeta, y como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, la forma de hacer negocios, es que definitivamente no ha entendido lo que le llegó, no lo que se le viene, lo que ya se le llegó. Entonces, eso es lo primero, es reconocer realmente sin alarmismos, sin terrorismo, porque como le voy a dar también parte del enfoque cuál es, pero que sí estamos en una crisis y que esto es hiperturbulento. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que tenemos que hablar acá? Vamos a dar una definición concreta de, por ejemplo, lo que es precisamente el tema de una crisis. Esto lo tomé, digamos, de Deloitte, pero, por ejemplo, los sistemas de calidad, que cómo definen una crisis. Entonces, estamos hablando acá, si me permiten, lo voy a parafrasear un poquito, donde decimos que es una situación con un alto nivel de incertidumbre, que afecta a las actividades básicas y o la credibilidad de la organización y requiere medidas urgentes. Vamos por partes acá. Es una situación con alto nivel de incertidumbre y yo creo que nunca ha llegado algo, digamos, al nivel de la economía y de las empresas con mayor incertidumbre que lo que puede ser una crisis económica y una pandemia. Claro, todos los días se toman decisiones, todos los días nos preguntamos ¿y qué va a ser mañana? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y si se va a controlar la pandemia, si no se va a controlar, si van a dar créditos, si no van a dar. Entonces, pero cuando yo reconozco que estamos en ese nivel de incertidumbre, ahí viene mi segunda recomendación. Recuerden que la primera es reconocer que hay crisis. La segunda, usted como empresario, porque en este caso, esta presentación, pues no estamos hablando de un tema de perspectiva macroeconómica, estamos hablando entre empresarios. Entonces viene mi segunda recomendación. Usted debe monitorear, sí, lo que esté pasando a su alrededor, noticias, hablando desde noticias que tengan que ver con la economía, con el apoyo de empresas, con el tema de la legislación empresarial, etcétera.
pero usted debe tener en cuenta que usted no puede gobernar sobre la situación macroeconómica, excepto que alguien me diga acá que está sentado en el Consejo Nacional de Salud Pública o está asesorando directamente a gobernadores, alcaldes, etcétera. Pues si usted no decide sobre la salud pública ni tiene decisiones en la Junta Directiva del Banco de la República, pues la realidad es que la macroeconomía es algo que es externo a su organización. Muchas veces también en los temas de planeación hablamos que obviamente es lo que se llama el macroentorno. Entonces, ¿qué hacéis ustedes como empresarios todos los días mirando todo el tiempo cuántos enfermos y la mortalidad de coronavirus hay en Colombia? Va a llegar un momento en donde tienes que empezar a filtrar en tu propia mente y en tus propias decisiones qué noticias son relevantes para la toma y el gobierno dentro de tu propia compañía, dentro de tu propia empresa, y que otras, pues sí, a nivel social y a nivel, digamos, personal tendrás que tener en cuenta, pero desde el punto de vista de toma de decisiones no puedes gobernar sobre la incertidumbre. ¿Qué tienes que hacer? Reaccionar, tener alguna suerte de planes de contingencia. Por eso es que esta conferencia se llama Supervivencia Empresarial. Le hablo a empresarios. Obviamente es la segunda parte de una crisis que dice, te afecta actividades básicas, pero hay actividades básicas que son, pues, que puedo en un momento dado de pronto tratar de aplazar. Eso voy a seguir hablándolo más adelante, pero habrán otras que seguramente no voy a poder, digamos, controlar. Pero lo que hay que tener en cuenta es las que son de prioridad. Voy a avanzar acá. Y obviamente que sí requiere medidas urgentes, no como ese empresario que les dije desde hace 4 o 5 semanas que se pueda ver puras películas en la casa y hoy en día sí está desesperado porque pensó que esto iba a durar 15 días y ya va para 2 meses. ¿Sí ven? Entonces es reaccionar. Pero cuando estoy hablando de medidas urgentes, ahorita sí les voy a dejar a ustedes una recomendación desde el punto de vista gerencial en cuanto al tema de la toma de decisiones. Listo. Vamos al otro punto. ¿Y cuál es? ¿Qué consideramos como hiperturbulencia? Recuerden, por favor, que voy a seguir avanzando, vayan tomando nota de sus preguntas, de sus inquietudes y al finalizar abrimos el espacio de preguntas. La tercera recomendación, bueno, va a ir la siguiente para no estar numerando tanto el tema, digamos, pero la otra recomendación que les puedo dar, ¿cuál es? Quiero que nos hagamos un imaginario y vamos a hacer esto un poquito interactivo, ¿vale? Vamos a hacer esto interactivo. Vayan preparando, por favor, para escribir en el chat. Para escribir en el chat, aquí les voy a poner hola, nuevamente. Recuerden por ahí por donde les está alertando. Por ahí van a escribir lo siguiente. Quiero que nos imaginemos que estamos en un vuelo, ¿ok? Y de un momento a otro, pues llega la tormenta más fuerte que hayamos podido experimentar, así como dicen, rayos, truenos, relámpagos, como le queréis decir, y de un momento a otro, pues inclusive hasta empieza a tomar, ese avión sube, baja, se va por un lado, para arriba, etcétera, hasta caen las famosas esas máscaras de oxígeno, y bueno, obviamente, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo entra en desesperación, habrán personas que van a orar, que van a rezar, otros les dará esta risa nerviosa, llorarán, se abrazarán, entre todo ese tema. Pero por favor, a través del chat, quiero que me escriban, por favor. Les voy a hacer una pregunta muy concreta. Por favor, escríbanme lo siguiente. Díganme las únicas 2 personas en ese avión que no tienen derecho y no pueden entrar en ningún momento en pánico. ¿Quiénes son? Escríbanlo a través del chat, por favor. ¿Ya? Y ojo, voy a mirar quiénes son los que más vayan a estar participando porque al finalizar voy a extenderles una invitación para empresarios. Exacto. Muchas gracias, Sergio y Fabián y gerencia financiera. Después nos da el nombre de Andrea. Listo, perfecto. Ahí ya hubo la participación. Vamos a ver, los que estén siempre pilosos. Listo, el piloto. Señores y estimadas, ustedes en estos 2 son los pilotos de su organización. Inclusive, ¿por qué no? No me voy a extender hasta de su propia casa. Entonces, ¿qué pasa? Mire, ustedes en estos momentos, ya ahí es donde viene el tema de algo que voy a tocar, que es otra recomendación. Vayan tomando nota, por favor, y es la toma de decisiones en estos momentos es muy riesgosa, no por el resultado, sino por el tipo de decisiones que usted tome, pero sobre todo por el proceso con el cual va a estructurar esas decisiones. Me explico. Si usted toma decisiones basado en desesperación, en temor, que obviamente, en preocupaciones, pero por ejemplo, sin sustento, sin estar mirando, en este caso, si seguimos la analogía del avión, los controles del avión, pero que usted toma decisiones basadas en el run run, no es que van a multar a las empresas
que no reactiven ya empleados, no, entonces inmediatamente, o al contrario, ya pueden ustedes despedir personas, entonces ve usted lo que se llama la famosa fake news, esas noticias falsas. Entonces usted va y empieza a tomar decisiones, lo peor que puedes hacer en estos momentos. No estoy diciendo que no tomes decisiones, tienes que hacerlo, pero tienes que tomar esas decisiones gerenciales como empresario de una manera tranquila, de una manera sopesada, ¿correcto? Y para eso les voy a dejar otro tip puntual. Usted, en lo posible, como empresarios, a veces estamos acostumbrados a aislarnos y a tomar decisiones de una manera también demasiado autócrata. Ya, no, yo soy el dueño de la empresa, se hace esto y punto. En estos momentos es más importante que nunca tal vez conformar esos equipos de trabajo. No quiere decir en esto, sí, hay que tomar decisiones rápidas pero inteligentes en algunos aspectos, pero en otras es importante que usted se rodee bien, que tenga buenos equipos de trabajo. En este momento usted debe tener desde la persona que es completamente estructurada, metódica, esa que va y mira los números al detalle, pero también la persona creativa en su organización. Y debe tener la persona, por ejemplo, inclusive la que le gusta la innovación. E inclusive, y se los dejo como recomendación también, hasta, ¿por qué no decirlo? La famosa figura de que, del abogado del diablo en su empresa. Esa persona que no es la que critique todo y frene todo, pero sí es la persona que se atreve a levantarse y a decirle a usted, don Rafael, don Sergio, doña María, etcétera. A mí me parece importante esa decisión, pero hay que tener en cuenta esto. Esa persona en estos momentos es importante. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a usted siempre a ver un panorama más integral. Con ese enfoque que estamos diciendo, que definitivamente, pues esta es la realidad hoy en día. No nos lo esperamos, pero está aquí. ¿Qué podemos hacer? Indudablemente no podemos hacer como el avestruz, que vamos a ir a meter nuestra cabeza en la tierra y no, pues no, aquí no hay nada más que hacer, sino, pues señores, como empresa, pues apague y vámonos, pues no. Porque si tenemos esa visión, pues simplemente es que nos quedó grande el desafío. Y no nos puede quedar grande el desafío. Ya, lo reconozco, está acá, llegó, ¿qué podemos hacer? Nada. Trabajar, seguir adelante, ver cómo me adapto, cómo reacciono. Entender que esto de supervivencia empresarial va, y como se van a dar cuenta a lo largo como estamos desarrollando este webinar, esto va más allá y de paso aprovecho para decirlo, de entender que esto no es solamente un tema de promociones y yo hago descuentos y ya, saqué la cabeza. No, esto es un tema completamente estructural, es un tema que tiene muchas aristas. Y esta es otra recomendación que les comienzo a dar. Hagan de cuenta que usted no puede ver, quedarse viendo solamente un árbol dentro de su bosque, sino todo el bosque. Pero uno de los elementos que se genera acá, esto es algo que se llama la pirámide de Maslow, lo vemos en escuelas de negocios, pero también en psicología, por supuesto. Esto tiene que ver mucho con la toma, digamos, más que, perdón, la toma de decisiones no, sino sobre todo con los comportamientos sociales, pero cómo los seres humanos tendemos a satisfacer nuestras necesidades. Por obvias las razones, por puro instinto básico, el ser humano lo primero que tiene que satisfacer, ¿qué es? Pues sus necesidades que básicas que son, ¿no? Las fisiológicas, alimentación, mantenimiento, salud, respiración, etcétera. De ahí en adelante voy subiendo en mi pirámide, las siguientes son las de necesidad, sentir, pues bueno, como decimos popularmente, tener donde meter la cabeza en la noche, o sea, tener un techo. Ya después quiero ser parte de algún grupo social, tener amigos, tener alguna suerte de aceptación social. Después ya reconocimiento, confianza, entrar a tener un nivel y grado de escolaridad, un ingreso que me permita darme ciertas comodidades, ciertos lujos. Y ahí sí, en el top de la pirámide es cuando ya las personas dicen, aquellas que escuchamos, bueno, ya he hecho todo lo que quería en mi vida, o ya estoy bien, ya quiero hacer algo más, un curso de yoga, escribir un libro, irme a pasear por el mundo. Listo. Ok, entonces antes del coronavirus, antes de todas estas situaciones, pues habían personas que desafortunadamente estaban buscando sobrevivir en su día a día y habían otras que no tenían mayor tipo de preocupaciones. Pero cuando llega el coronavirus, ¿qué pasa? Inmediatamente la conversación, por así decirlo, y el pensamiento del consumidor
pues llega inclusive a temas en donde uno dice, espera un momento, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la gente se sale a amenazar hasta con un cuchillo para poder comprar papel higiénico? Ya, esta es una imagen real y ojo, esto no fue solamente en Colombia, alrededor del mundo, o sea, algo que todavía, yo creo que después de que pase todo este tema del coronavirus será fruto de artículos y análisis de comportamientos sociales, psicológicos y el consumidor que uno dice, pero un momento, ¿en qué momento alguien dijo que teníamos que dotar las casas a reventar de papel higiénico? Pero es que ese es el ser humano. Se enfrenta a situaciones que no conocía y pues en algunos se desesperan, otros uno dice, espera un momento, calmaos, pero lo mismo puede pasar también con las empresas. Pero más allá de este punto, lo que es mi recomendación en este aspecto es que entendamos que las conversaciones con nuestros clientes también cambiaron. Si yo estoy en un tema de cuarentena y estoy llamando a algunos clientes a ofrecerles la tarjeta de crédito o cómprame ya el vehículo o venga y no, cómpreme un plan de gimnasio si lo tenga cerrado y yo no sé cuándo lo voy a abrir. Mira, ese tipo de conversaciones hay que cambiarlas. Esto ya es más un tip también de supervivencia y es entender lo que está pasando en estos momentos en el pensamiento en general de las personas, porque en última son clientes. Inclusive yo le vendo a otras compañías, los que toman decisiones allá no es una razón social, es finalmente una persona, un ejecutivo. Entonces, ese es otro tip. Entendamos que en estos momentos el pensamiento del consumidor, de las personas, probablemente está en unos niveles muy básicos. A mí me preocupa mi salud, la de mi grupo social, la de mis empleados, etcétera. Entonces, ahí vamos a seguir avanzando ahorita en un tema en donde les voy a decir, sobre todo en la parte de mercadeo. ¿Ok? Pero también, obviamente, ¿qué implica? Todos estos cambios y comportamientos sociales y en el consumo, pues, ¿qué implica? Obviamente, reacciones en los mercados y reacciones en la economía y en las empresas. Se cierran los negocios, se genera la incertidumbre y se comienza a hablar de perspectivas macroeconómicas. No voy a mencionar el tema ni terroristas, ni que son catastróficas, pero sí son negativas. Porque como empresarios tenemos que hablarnos con realidad sobre la mesa. No podemos entrar, y lo digo con todo respeto, con toda consideración, aquí abro la cámara, no podemos entrar en algo que yo llamo falsos optimismos. El decir una frase de vamos a salir con esto adelante porque sí, es irreal. Lo que tenemos que reconocer es mi enfoque, o se lo digo vosotros, determinaréis si lo aceptan o no. Pero mi enfoque, ¿cuál es? Yo soy un hombre muy optimista, lo reconozco, a lo largo de mi vida he sido muy optimista y hoy estoy optimista, pero tengo que ser realista. ¿Sí? Entonces es un balance en las decisiones. Tengo que entender que desde el coronavirus, desde que llega, vamos a hacer un reset, o sea, vamos a resetear el cuento, arranca nuevamente. Esa es otra recomendación que les dejo. Si usted se queda como empresario de una manera, discúlpeme la expresión, terca, diciendo, no, es que durante 20 años yo vendí y tengo que seguir vendiendo. Una recomendación que yo le digo, usted trae historia, trae tradición, producto, conocimiento, know-how, marca, activos, todo lo que quiera. Pero le invito a que haga en algunas partes de su cerebro un reset, o sea, un reinicio, y diga, ok, esta es una situación que cambió bastante la forma de hacer negocios. ¿Qué voy a mirar de aquí en adelante? ¿Por qué? Como le dice estos titulares de algunas medidas, porque algunos hablamos, por ejemplo, que vamos a entrar en una economía de guerra. Entonces, pues en una economía de guerra, pues uno tiene que estar completamente activo y reaccionando y tomando decisiones. Pero ahí les dejo otra recomendación. No se quede como empresario terco pensando en lo que fue su historia y lo que fue el pasado. Lo que pasó, pasó. De aquí en adelante vienen muchos nuevos inicios, si me permiten la redundancia un poquito en la expresión, para muchas empresas y para muchos sectores. Por lo cual, la recomendación de fondo en este webinar que os invito, ¿cuál es? Adaptémonos. Pensemos en una transformación, no necesariamente en que tengo que seguir insistiendo y de manera terca en cosas que probablemente ya no me van a funcionar. Si, por ejemplo, yo era antes un restaurante y no puedo abrir, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, todos se están volcando el tema de los domicilios, ¿ya?
Y es interesante, ¿eso qué implica? Adaptaciones en todo momento, implica adaptaciones desde el punto de vista de los procesos, de las finanzas, pero ya voy para eso. Y esto pues, no lo digo yo, nos lo dijeron hace siglos. Este señor, Charles Darwin, una de las mentes más brillantes de la humanidad, que nos dijo, pues finalmente la especie que más sobrevive es la que se adapta. Si no nos adaptamos, si no nos transformamos, pues vamos a desaparecer. Entonces, pero esto tiene mucho de fondo, esto no lo miremos y allá voy para que sigan tomando nota, no lo miremos como una frase, insisto, solamente motivacional o esperanzadora, no, esta es una frase de negocios. ¿Qué quiere decir la adaptación? Entonces les voy a decir varios ejes dentro de su organización, aparte, digamos, de los que hablaba. Primero, la adaptación en el pensamiento de la toma de decisiones, ¿ya? Si usted antes era, por eso les decía, un gerente ese que tomaba las decisiones solo, le acaba de decir, tiene que adaptarse, probablemente le va a tocar decir, bueno, me toca ser un poco más consultivo con mis empleados, entender la realidad que ellos ven, entender la mía y probablemente acompañarme en equipos externos. Le va a tocar adaptar procesos, le va a tocar adaptar horarios, flexibilidad en un montado laboral, en las contrataciones, etcétera. Le vienen muchos cambios. Entonces, lo primero que le invito es, dentro de ese tema, entienda que vienen procesos de cambio. Eso es muy importante. Y si no lo hacéis, cierro aquí cámara nuevamente para ayudarles en el ancho banda. Y si no lo hacéis, les voy a presentar el coronavirus de hace 20 años, de hace 20, 25 años. Este era el coronavirus, fue el coronavirus, la internet. De pronto en sala nos acompañan algunos ejecutivos jóvenes, etcétera, pero digamos quienes ya pasamos, como digo yo, prácticamente el cuarto piso, nos acordamos muy bien que hace 20 años llegó el Internet y algunas compañías, algunos gerentes, algunos empresarios dijeron, esta vaina no va a pasar nada. Esto simplemente es un tema de que es una nueva manera de vender. ¿Y qué sucede? Pues llegaron compañías que no creyeron, no vieron lo que se les venía, como Kodak, Blockbuster, Atari, etcétera. Y pues, si bien algunas de ellas completamente desaparecieron, otras prácticamente se acabaron después de ser los líderes del negocio, del sector. ¿Por qué? Porque no replantearon sus modelos de negocio, porque quedaron pensando que todo iba a seguir siendo igual. Pero les voy a decir una cosa, la diferencia de ese coronavirus de hace 20 años, llamado World Wide Web o el Internet, es que él sí fue poquito a poco, muy lento, pues mientras fue permeando la economía, pero el coronavirus no, esto ya llegó, esto fue como un interruptor de la luz, se apagó y se encendió y rápido adáptese. Entonces es muy importante que se vea que sí hay cambios estructurales en todo este tema de la economía. Sí existen, sí están ahí. Por favor, tomen en cuenta ese tema. Y para ello, pues esta imagen que tenéis aquí en pantalla me permite ya entrar en la parte mucho más de la metodología que les quiero dejar, porque finalmente una metodología empresarial para que usted organice sus ideas, para que usted afronte su empresa o inclusive, ¿por qué no? Su sector. También hay líderes sectoriales, por ejemplo, que en un momento dado pues tienen la responsabilidad de dar orientaciones a sus empresas, ¿no? Desde los que están en temas de restaurante, obviamente voy a mencionar un poquito como los que están más críticos, por ejemplo, los que están en el tema del sector turismo, los que están en temas, digamos, de, no sé, hotelería, por ejemplo, son casos también que yo he venido estudiando, que he venido, digamos, mirando muy de la mano, obviamente por mi ocupación como consultor y todo ese tema. Entonces hay temas en donde que, pues, ya les afectó muy de corto plazo, pero en últimas a la larga, ¿qué implica todo este tema? Pues empezar a ver cómo hacer superado crisis anteriores, entre comillas, cómo hemos tenido guerras anteriores en estos sectores y precisamente cómo hemos logrado salir avante. Esto requiere también mucha perspectiva económica, pero también muchas acciones de lograr mantener, como digamos así, ese barco a flote. ¿Ya? Entonces, en este orden de ideas, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues finalmente tenemos que alistar nuestra artillería, nuestros tanques, etcétera. Si ustedes se quieren mirar no como un piloto, sino como un general en sus organizaciones, pues bienvenidos, generales de 5 soles. ¿Qué tenemos acá? Mi metodología y lo que os quiero compartir, haciendo una aclaración o más bien sugerencia, es adaptable, usted la lleva a su entorno, a su propia empresa,
o a su sector. Usted le puede sumar, no le recomiendo quitarle ninguno de estos ejes de observación, pero usted le puede sumar, agregarle algunas cosas, adaptarla, darle mayor prioridad al mercadeo, darle mayor prioridad a la finanza. Pero mi metodología, y desarrollada, pues por supuesto, de más de 15 años paréntesis, debo decirles que este tema de supervivencia empresarial no es nuevo para mí, se me explico. Obviamente no es un tema de experiencia que estoy activando por ahora. A nivel público se me reconoce como experto en temas de mercadeo y marketing digital, pero a nivel de, digamos, de un poco más privado, acompañado a compañías en estos temas, en otro tipo de crisis que puede ser desde que se les haya incendiado la fábrica hasta que les haya embargado la DIAN, hasta, por ejemplo, temas en donde pues hayan tenido problemas dentro de sus sectores. Si ustedes revisan mis redes sociales y buscan el hashtag supervivencia empresarial, se van a dar cuenta que esto no es nuevo. Yo vengo hablando de este tema hace años. Cierro paréntesis. Entonces, por eso les digo que esto de metodología es así. ¿Qué sucede? Primero, el eje de las finanzas. Segundo, el de la planeación. Ya voy a desarrollar cada uno. Tercero, el de los recursos y el talento humano. Y el cuarto, el del marketing. Entonces, como gerentes, como empresarios, como líderes sectoriales, si nos están acompañando aquí también, es importante que usted tenga un pensamiento ecosistémico, ¿ok? Entonces, y ese pensamiento ecosistémico quiere decir estar mirando todos estos 4 ejes constantemente en estos momentos, constantemente. Hagan de cuenta que estamos en un centro de comando. Y en un centro de comando yo estoy monitoreando constantemente qué está pasando con todo esto. Ahora, si soy el gerente de mercadeo de una organización, también me invito a que tiene que abrir su pensamiento, no solamente quedarse en el eje del mercadeo. E igual para el financiero de la compañía. Todos tienen que conformar equipos de trabajo donde más que nunca hay que trabajar en equipo. Pero ya voy para ello. Y bueno, vamos a dejar aquí recomendaciones ya más tácticas. Ya hemos hablado un poco como la estrategia, el enfoque, lo que le queremos dar a este tema. Y voy a enumerarlas concretamente para poder pasar a nuestra sesión de preguntas en unos minutos. El primero, el eje financiero, indudablemente, pues es importantísimo. Y seguramente es el que todos comenzaron a mirar de primero. Si tengo o no tengo plata. Pero los tips puntuales aquí son muy prácticos. El primero, démosle a esto, o sea, usted ya debe tener flujos de caja, presupuestos, hablando o entendiendo que un presupuesto en estos momentos proyectado a 1 año, 2 años, pues puede ser, de pronto no digo que irreal, pero seguramente no se ha cumplido. O sea, ¿por qué? Por el alto nivel de incertidumbre y de tomas de decisiones que estamos en el día a día. Pero sí, en cambio, lo invito a que, si es del caso, como mínimo, yo he visto empresarios que no miran, si somos honestos, realmente que no miraban los saldos de sus bancos ni las cuentas ni siquiera una vez a la semana. Esa es la realidad. O sea, como que van pasando el tema y como, bueno, no sé cuánto hay, entonces se descarga, ¿no? El contador es el que maneja la plata. No, en estos momentos usted tiene que estar mirando sus saldos por lo menos 2, 3 veces por semana, qué está pasando, cómo se está moviendo, pidiendo los flujos de caja, en una actividad permanente estar mirando cómo se está comportando el disponible, los deudores, inventarios, cuentas por pagar en su organización. Algunos tips del tema. En economía se hablan de, bueno, o sea, hay unos temas que se llaman el M1, M2, bueno, etcétera, y es lo que, cómo está la masa monetaria en el mercado. En este momento, para que ustedes lo sepan, una tendencia que se llama es que las personas y las mismas empresas conservaron aumentar lo que se llama el M1, o sea, el disponible, pero lo que tienen en caja, en bancos en estos momentos, a conservarlo. O sea, lo que estamos diciendo es que están liberando menos recursos para realizar cualquier tipo de gasto o inversión. Entonces, para que usted lo tenga. Entonces, pero aquí, ¿cuál es mi recomendación? No es, no, guarde la plata, téngala. Yo lo que le estoy diciendo es, haga un flujo de caja. Lo que pueda cobrar, así de pronto tiene que entrar de pronto en alguna negociación que no le dé pérdidas, de pronto le puede generar algo de recursos frescos. Pero quiero hacer algo también y me parece que es socialmente responsable. Si usted tiene cómo pagar, en estos momentos, pague, no acumule deuda, porque no le van a regalar esa cuenta. Y de todas maneras, si el tema se sigue extendiendo, tarde que temprano vas a tener que pagar. Y si tú entras en una política como empresario y yo no pago, pues a ti no te paguen todo y la cadena económica nos fregamos todos. Pero digamos que si lo queremos ver, no solamente desde el punto de vista de responsabilidad social y empresarial, de pagarle a nuestros proveedores, también veámoslo, insisto, desde un punto de vista de que no acumules deuda. Y más bien habla con tus clientes que puedes traer. En cuanto al tema de inventarios, aunque os parezca curioso,
Es de recordar que estamos en una economía, en un país donde la gran mayoría de empresas son micro y pequeñas empresas. Esto no son economías, las latinoamericanas, que se caractericen por tener grandes monstruos de multinacionales que alonan la economía, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo aquí conozco mucho, yo trabajo muchísimo obviamente trabajo con multinacionales, empresas grandes, pero trabajo sobre todo más con pymes. Entonces yo veo la realidad de muchos empresarios que ni siquiera saben cuánto tienen de inventario. Hace 3 semanas estuve reunido con una empresa de telecomunicaciones pequeña, le dije, dame ya el inventario. No, mientras yo cuento ese tema y llamo al contador y yo no sé qué, yo no sé ni cuánto tengo en inventario. Y yo o sea, tú no sabes en estos momentos cuántos tanques y aviones tienes para tu guerra. Hagan ese inventario. ¿Por qué? Porque su inventario de alguna manera es convertible en dinero, por supuesto. ¿Ya? Y aquí hay un enfoque interesante para pasar a los otros 3 ejes de manera concreta, de manera, digamos, puntual. Paréntesis, como comenzamos unos casi 10 minutos sobre el tiempo, voy a extenderme un poco más. Yo no tengo inconveniente de mi tiempo, hoy es para ustedes, para desarrollar por unos 15 minutos sin afanes de preguntas, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa en este sentido? ¿Qué sucede cuando usted, quiero que se imagine, cuando usted montó su empresa por primera vez? Usted no se proyectó a tener utilidades durante los primeros 2 meses. Usted se proyectó a tener probablemente, mientras lograba lo que se llama el punto de equilibrio, 6 meses, un año o más. Entonces ahí les voy a dar un tip, una recomendación. Pues si usted tiene la oportunidad y en estos momentos usted sabe que su compañía tiene la posibilidad de obviamente volverse a recuperar, volver a generar estas utilidades, no tiene cómo, definitivamente usted ve que no es justo, sobre todo, pero no es razonable acabarla o cerrar algunos frentes de negocio, pues piense por qué no la posibilidad más allá de un crédito bancario, no, de pronto inversionistas. Y ojo, les dejo ese tip, no me voy a extender en este tema, pero hoy en día inclusive hay muchas figuras que no es la del socio tradicional, que usted le entrega el control a otra persona, sino que usted recibe un inversionista, hay notas de crédito, perdón, notas de crédito, notas convertibles, perdón, en inversiones. Hay inversionistas de personas que, tú sabes que el inversionista en el sentido coloquial es una persona que te está prestando una plata, pero a riesgo, que él asume un riesgo también, pero obviamente con una expectativa de rentabilidad para su dinero mayor a la que le ofrece el sistema financiero tradicional. Fin de la historia. Pero también pueden ustedes explorar ese tema y explorar un tema en donde usted refinancia a veces dentro de su propio patrimonio de su compañía, pero con la visión de como si estuviese volviendo a comenzar. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta también ese tema, no es solamente en donde no hay plata, entonces acabo esta vaina, entonces ¿qué sucedió? Cuando comenzaste tu compañía, ¿acaso tenías montones de dinero? Probablemente no. Entonces le diste ese enfoque al tema, ¿vale? Eh, Obviamente, para cierto tipo de compañías, para llegar a ese tema de inversionistas, hay que trabajar ya unos tipos un poco más financieros en lo que es la valoración de la compañía. En estos momentos lo podrían tener en cuenta. Algunos presupuestos, pues obviamente siempre recuerden los temas que sean, digamos, antes y después de impuestos, etcétera, las proyecciones, gastos, paréntesis. Ojo con este tema, tomen nota también. En el tema de finanzas es muy importante que usted considere lo que se llama la gestión de costos. Una recomendación ya como empresarios específicamente es que procure lo más que pueda, por lo menos si sus flujos de caja están muy a ras o incluso están a perder, yo le recomendaría que obviamente los costos fijos tienden a disminuirlos, pero trate, no quiere decir que se acaben, de pronto pueden haber una flexibilidad financiera donde usted trate de convertir algunos de esos costos fijos en algunos costos variables. Esa parte de costos, con gusto, pues la podríamos extender, ¿no? El día de hoy. Segundo eje, el de la planeación estratégica, ¿ya? Es muy clave. Voy a ser concreto en esto. No se trata de repensar en estos momentos su visión sí, reconsidérala, pero en estos momentos lo que más le recomendaría a vosotros que una actualización express, rápida, concreta, a hoy de su DOFA. ¿Cuáles son las debilidades que usted tiene, las oportunidades, las fortalezas en su organización, las amenazas que usted necesita? Digamos, es muy importante que usted lo tenga claro. Cuando llega un momento en la economía y en esta suerte, digamos así, por así decirlo, de crisis en los negocios, pues como estamos en una filosofía, en una suerte, digamos, de economía, digamos, de lo primero que yo tengo que ver es cuántos soldados tengo y qué tan sanos están. Así de sencillo.
Entonces, haga esta actualización. Hay compañías, les digo, pues ustedes no se imaginan la gran cantidad, pues digamos, debo decirle, Dios me ha bendecido de poder, digamos, compartirle muchas de estas ideas. En lo que yo las últimas 4 semanas he compartido esto seguramente ya con ustedes, hoy ya he superado la barrera de los más de 1,200 empresarios en Latinoamérica, pero yo escucho a muchos de ellos que los invito a tener un café virtual conmigo. Y yo miro las situaciones y algunos de ellos me decían, Fernando, la verdad es que la última vez que hice la planeación estratégica de mi empresa fue por allá hace como 5 años, que recibí un apoyo de la Cámara de Comercio de mi ciudad y nunca más volví a mirar ni el DOF ni nada de esa vaina. Entonces yo le digo, bueno, grave. Y otros, peor aún, que no tienen ni siquiera plan de mercadeo. Vamos a hacer un sondeo. Por favor, alisten su chat. Recuerden que los primeros que participen, voy a tomarlos en cuenta, de pronto para invitarlos a un cafecito virtual conmigo. A ver, les voy a realizar una pregunta, pero vamos a ser honestos. Recuerden, hagan de cuenta, aquí tenemos alrededor de 30 participantes en sala. Esto es una junta directiva, señor. Estamos entre empresarios y aquí no nos podemos poner con pañitos de agua tibia. Quiero que me respondan solamente un sí o un no a la siguiente pregunta. Voy a ser muy concreto. Al día de hoy, 6 de mayo, su empresa cuenta con un documento, no me digan, no, lo tengo en la cabeza, no, ahí no vale, con un documento que tenga diagnóstico, análisis de competidores, objetivos, estrategias, cronograma y presupuesto, o sea, con un plan de mercadeo, la respuesta sí o no. Hagamos ese sondeo, perfecto. Pero vamos viendo el sondeo. Muchas gracias por esa honestidad que están poniendo ahí. Entonces, Andrés, no va a mencionar el tema, pero des en cuenta que la mayoría de nosotros, infortunadamente, no tenemos eso. ¿Y saben qué pasa? Que esa recomendación para mí es muy clave. Si los invito a seguirme en mis redes sociales, Fernando Basto Consultor. Yo ahí tengo en IGTV, yo lo manejo obviamente pues muy profesional. Entonces, en ese tema, muy bien, Ana Milena, ese punto que me planteó Ana Milena ahí, ahorita le voy a decir algo muy clave. Los invito, por ejemplo, a que miren algunos de los videos que yo genero. Ahí está cómo estructurar un plan de mercadeo. Excelente. Entonces, ¿qué pasa con esto, señores? Ahí Ana Milena, por ejemplo, después me cuentas, Ana Milena, de dónde viene, de qué compañía, si quieres me lo pones ahí. Pero también nos acaba de lanzar un tema. Actualizado con la situación, no. Pues muy interesante. Entonces, hay 3 escenarios. A usted lo tomó el coronavirus sin plan de mercadeo. O sea, usted va en un barco, llegó una tormenta, le dio otra vuelta a su barco y usted no tenía brújula. ¿Qué pasó? Ahora sí que quedó peor, el doble de perdido. No sabe para dónde va. ¿Sí? Segunda situación. Empezó a hacer en estos momentos su plan de mercadeo, lo está elaborando. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en este caso? De pronto, ahí sí, como dice Ana Milena, hay que actualizarlo. Entonces, el actualizarlo es que usted por lo menos ya tenía algo de dónde agarrarse, si me permiten, de dónde colgarse, aplazar algunas estrategias, adelantar algunos proyectos y definitivamente incorporar algunos otros. Ya, pero usted ya tiene algo en evaluación. O la tercera situación, que usted venía con su plan de mercadeo, escuchó el coronavirus y ya lo tiene ahí el día de hoy actualizado. Felicitaciones. ¿Vale? Y sabe dónde mirar. Bueno, tip en planeación estratégica, métanse a las redes sociales de sus competidores y empiecen a monitorear también qué están haciendo ellos. ¿Por qué? No es porque ustedes ni vayan a copiar ni nada. Usted puede decir, bueno, yo en esto no me meto, en esto sí me parece interesante. Ahorita voy a hablar del tema de mercadeo en el cuarto eje, pero sí les voy a dar una recomendación anticipada. Cuídese mucho, por favor. Cuídese mucho, sobre todo si el eje anterior no le es favorable de meterse en estos momentos en una guerra de precios. Yo sé que es no digo fácil decirlo, es muy práctico decirlo, pero ¿por qué le digo? Porque si usted arranca en esto desde una guerra de precios y sus competidores tienen mucho más músculo financiero, usted lo que va a acelerar es un cierre de su empresa, porque va a disminuir su margen de contribución y por ende tarde que temprano no va a poder aguantar a una guerra de precios. Eso tiene que ver con mercadeo, tiene que ver con planeación, tiene que ver con finanzas. Como se dan cuenta, todo es ecosistema. ¿Listo? Ana Milena, está en el periódico, muy bien. Y la planeación también a qué nos lleva a entender todos esos comportamientos y, por ejemplo, a estar mirando y analizando, por ejemplo, lo que sucedió con los patrones, digamos, de consumo. Como se dan cuenta ustedes acá, entonces mire cómo esto valida de alguna manera también lo que pasaba con el famoso tema del papel higiénico. Entonces, obviamente, esto fueron consumos de marzo, voy a avanzar acá.
simplemente quiero mostrarles cómo las personas, el de abril debe estar por salir, pero esto fue tomado de una compañía que se llama Radar, publicó su informe en sus redes sociales, y donde se hizo evidente qué fenómeno, el del abastecimiento, aseo, desinfección, frutas, esto fue en, por ejemplo, la gente se volvió a comprar alcohol, cloro, jabón, obviamente, en lo que fue el tema de marzo. Y vamos para nuestros últimos dos ejes, paréntesis. El día de ayer salió publicada una entrevista en el periódico y también en su versión virtual del Nuevo Día, que también te dejó otros tips sobre preguntas que me realizó el periodista. Y yo hacía énfasis en eso. El titular, de hecho, de la nota fue eso: el recurso humano es lo último que debo prescindir. Pero lo voy a poner desde un punto de vista de carácter empresarial, por una sencilla razón: es tu principal recurso, es quien te acompaña en la toma de decisiones, es quien está capacitado, quien conoce a tu cliente, quien te ayuda a mover esa locomotora a diario, ¿ya? Obviamente, pero también quiero ser honesto, sincero como empresario, con esta recomendación, que por eso digo el último, pero también quiero, y esta es una invitación pública, a quienes son colaboradores en organizaciones que hoy más que nunca sus empresas los necesitan, y que produzcan de manera real y que lo entreguen todo, porque es que entre todos tenemos que salvar este barco. Esto no es solamente responsabilidad del dueño de la compañía, es entre todos que hay que salvar cada barquito, como decimos, que hace parte de este inmenso océano que se llama la economía. Entonces hay que producir. Y para los empresarios que en estos momentos están en línea escuchándome, pues tienen que pensar desde reconsiderar algunos temas de cómo venían gestionando sus equipos, desde las funciones, desde las tareas, porque así como se reorganizan los procesos de la organización, como se debe repensar el negocio, también es importante considerar el factor humano de qué herramientas, procesos y tareas tiene para poder desarrollar sus funciones. Ejemplo, yo conozco en estos momentos empresas que decimos: no, yo mandé a todo el mundo teletrabajo a la casa. Y después llaman y le pegan una regañada ya al pobre empleado diciéndole: ¿pero por qué no me ha enviado el informe? Pero no toman en cuenta que el computador que tiene ya en la casa le toca, ¿cómo se llama?, compartirlo con la esposa, que también está en teletrabajo, con los dos hijos que están en el colegio. Entonces también hay que considerar eso. Yo, por ejemplo, dentro de mi equipo de trabajo, pues me tocó obviamente en la práctica, en un momento dado, organicé una camioneta, la vaina de los computadores que tenemos aquí en oficinas, y todo ese tema se los envía a las casas, porque ¿qué más hacíamos? Yo puedo tener mi gente en teletrabajo, pero ¿qué? ¿Tienen los recursos? ¿Tienen la estructura para poder desarrollar este tema? Ten en cuenta que ahí hay un doble tema, ¿ya? Entonces, y obviamente modelos de productividad, hagan énfasis en gestión de los indicadores de la producción, pero no, y obviamente pues un enfoque de trabajo en equipo real, ¿no? No es de que sí, somos equipo de trabajo, pero solamente o sea, si esto funciona fue gracias al de mercadeo, y si no funciona, pues también. Entonces fue culpa de él. No, todos tenemos que velar por el desarrollo de esto. Y para ir entrando ya en materia final y que abramos una sesión de preguntas, les voy a recordar, por favor, la sesión de preguntas. Les invito a que las vayan alistando a través del chat, para que las vayan escribiendo y les dan un enter allí. Pues viene el último eje. Como se dan cuenta, por favor, mis estimados, yo espero que ustedes o que yo haya sido claro en que un tema de supervivencia empresarial no es un tema solamente de mercadeo y de promociones. Yo lo digo, por supuesto, les invito a que esos webinars que hay de marketing en tiempos de crisis, yo mismo organicé videos sobre este tema, ok, los escuchemos, pero cuando uno quiere pensar o sea, mantener a flote su empresa, no es solo mercadeo. Y se lo dice un experto en mercadeo. O sea, porque es el eje principal, digamos, de los que yo manejo. Pero se dan cuenta, la visión holística de este tema es muy importante. Esto no es un tema en donde, no, llame a sus clientes y háganles promociones y ya salvó su compañía. No, es un tema completamente holístico, integral. Eso es lo que más deseo hoy, por favor, que les haya quedado en vuestras mentes. Pero en el tema de mercadeo sí podemos hacer algunas cosas. Primero, inviten a sus clientes, llamen a sus clientes, pero que sea saludarlos, que ellos se sientan en contacto con sus empresas, con sus organizaciones. Podemos realizar promoción. De hecho, en estos momentos está un poquito el tema, ya está como el tema, y ya la gente se quedó en casa, ya saben que este tema va para mediano, para largo plazo, que esto no va a ser un tema que mañana, o sea, si Dios lo permite, puede ser, no sabemos, capaz que mañana sale el supercientífico, sale la supercura y ya, pero mire, yo trabajo también mucho con médicos, con epidemiólogos, y ya todo el mundo lo ha dicho, los medios, esto es un tema de cura, que esto no se va a encontrar, si estamos de suerte, de un año, ya, o sea, y eso.
Entonces esto va para mediano y largo plazo. El coronavirus es una enfermedad que llegó para quedarse. Así de sencillo. Entonces, pues sí, podemos empezar a hacer promociones, manejar algunos temas de prepago con clientes. Los invito a que busquen este video en mi IGTV, Vender en tiempos de crisis. Yo lo grabé, recién estaba comenzando temas de cuarentena. El 90% de las recomendaciones aquí les van a servir. Ya, el 10%, pues sí, ya probablemente con los temas de que esto ya va, sobre todo, en una cuarentena más extendida, pues hay que mirarlo con un poquito más de lujo. Les recomiendo trabajar en temas de marketing, de fidelización, de relacionamiento. Yo les menciono las estrategias, tenéis que ahondarlas, o si no, en un café virtual conmigo les puedo comentar más del tema. Marketing educativo y publicidad, y continúen con temas de publicidad y comunicaciones. Obviamente con un nivel de sensibilidad de parte de la marca, pero no se escondan, no escondan sus marcas, porque eso es ahondar un problema, porque el cliente va a decir, bueno, pero ¿qué pasó? Es que esta empresa no siguió funcionando, ¿qué pasó acá? Grave ese tema. Y explore potenciales nuevos mercados que estén activos. Ahí sí, como dicen en el algo popular, el que a buen árbol se arriba, creo que dice, buena sombra le cobija. Entonces, pues si usted tiene una compañía que antes le estaba vendiendo solamente, por ejemplo, a un sector que en estos momentos puede estar completamente deprimido, pues vaya, mire cómo se puede pegar de sectores que estén más activos en la economía. Y con esto, mis estimados, insisto en la oportunidad del trabajo en equipo, de fuerza, de fortaleza en este sentido, de tomar decisiones inteligentes, decisiones sopesadas, de acudir a expertos también, de monitorear lo que está pasando con todas estas situaciones. Y finalmente les dejo esta invitación y voy a abrir la sesión de preguntas. Les voy a dejar esta pantalla mientras voy resolviendo los temas en el chat. Esta es la segunda mente más brillante de la humanidad, Albert Einstein. No vamos a discutir si tenía más QI Einstein o Darwin, ¿no? Porque esto siempre está a discusión. Pero la crisis es necesaria para que la humanidad, discúlpeme aquí la de rata, avance. La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Escuchen esa frase. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Dos invitaciones. A partir de ahora, aprovechando de una vez dándole mis agradecimientos a El Nuevo Día por esta muy gentil invitación. La primera, comiencen a poner sus preguntas a través del chat, por favor. Preguntas, o si desean también comentarios acerca de esta conferencia, ¿están de acuerdo? ¿No? ¿Qué quieren decirle al Nuevo Día por haberme invitado? Lo que deseen plantear, por favor, háganlo. Y la segunda, si desean, aquí está mi número de WhatsApp, 301-281-4082 en Colombia. Tengo entendido, no sé si de pronto en la sala, como El Nuevo Día, también tiene visitantes de otros países en su portal en internet. Si hay personas por fuera de Colombia, sería con el 57301. Los que deseen, les invito, obviamente voy a abrir un espacio alrededor de unos 5 cafés virtuales. Los que quieren enviarme un mensaje ahorita, me comentan cuál es su empresa, cuál es su cargo, y pues en la medida que mi agenda lo permito, veo si le puedo dar un café virtual de cortesía para escuchar sus situaciones particulares. Por lo demás, estimadísimo, muchísimas gracias